Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Sagitario. Les doy la bienvenida a este su canal Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Recuerda que podrás participar por muchos premios, entonces suscríbete y activa ya la campanita. Esto lo hacemos como forma de agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados, y además quiero contarte que para participar por tus premios y ganar debes acompañarnos hasta el final del video para que sepas cómo poder obtener tus premios. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Esta es una lectura general para todos los Sagitario y no tiene fecha, no tiene sexo, género, identidad a quién va dirigido. Si no resuena puedes ir a tu ascendente. Si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones te dejé el link. Bueno, vamos a comenzar primero con un mensaje general para todos los Sagitario. Sagitario Tarot, Sagitario Horóscopo. Comenzamos entonces. Te dice, saldrás de una época estéril, tiempo en que por fin vas a empezar a ver todos los resultados, todo lo que has estado sembrando. A veces puedes llegar a pensar que las cosas como que no generan fruto, pero yo te digo que esto no es así. Siempre, todo tiene una cosecha, sea lo bueno, sea lo malo, y vas a salir de una época estéril. Esto es un muy buen augurio para ti que tienes problemas en el amor, problemas en la economía, y es una excelente respuesta de parte del universo por todas las oraciones que tú has estado haciendo. Vamos a pasar entonces a una lectura para el plano de lo sentimental, y esta lectura va enfocada a todos aquellos que en este momento tienen una conexión de amor, una conexión especial con alguien. Quiero que se concentren y digan en este momento en su mente el nombre de su personita especial, y vamos a contar hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, ahora vamos a volver a barajar, pero en su mente van a decir su nombre, el nombre de ustedes y el nombre de la personita especial juntos, ¿ok? Entonces esto lo haremos para que la lectura se impregne más de su energía. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Comenzamos entonces con esta lectura. Le pedimos a nuestros guías espirituales, a nuestros angelitos, que nos acompañen el día de hoy y guíen este mensaje. Primero, pensamientos de esta personita hacia Sagitario. Comenzamos con el anciano invertido, el 5 de bastos invertido, la reina de bastos. Vamos a correr un poquito la velita, no prende mucho porque hay mucha cera debajo. El 2 de oros, el consultante invertido, y en la parte de abajo sobre lo que viene, el láquer, el 3 de oros invertido, el 4 de copas invertido. Bueno, vamos a comenzar entonces la lectura y comenzamos primero por la carta del anciano invertido. Recuerden que siempre me gusta ir explicando carta por carta para que ustedes realmente puedan conectar y entender el por qué les estoy diciendo las cosas. Bueno, primero que todo, esta carta me habla acerca de una persona cuyos pensamientos en este momento están bastante confusos. Siento que hay bastante orgullo en el corazón de esta persona, mucha confusión, y básicamente siento que hay cosas que aún no tiene muy claras respecto a lo que quiere contigo. Me explico. Sabe lo que siente por ti, sabe que hay amor, porque en esta lectura hay amor, hay unión, hay pareja, pero no sabe hacia dónde va la relación, ¿sí? También me olvidé de aclararles que esta lectura puede ser para el crush, el novio, el amante o el ex. Pueden estar juntos o separados y esto no influye. Entonces, siento que es alguien que en este momento está viviendo un periodo de confusión porque no sabe hacia dónde va la relación, porque no tiene muy claras las cosas. Sin embargo, la reina ahí, empoderada con su basto, me dice que todos los sentimientos buenos que tú tienes, sí los tiene esta persona también hacia ti. El problema es que hay algunos obstáculos, han habido peleas y se han dicho cosas muy fuertes.
Veo que las peleas entre Sagitario y su persona especial, digamos, han escalado a otro nivel, han sido fuertes y la situación en este momento para algunos de ustedes puede estar bastante tensa. Sin embargo, esto no quiere decir que vaya a haber una ruptura definitiva o una ruptura como tal, sino que es un periodo en el cual ustedes básicamente explotaron porque venían acumulándose muchas cosas que no se hablaron poco a poco. La carta del 2, sin embargo, es un muy buen augurio porque me indica de unión, me indica pareja, me indica paridad y siento que ustedes pueden estar en una etapa de la relación en la que era necesario hacer catarsis. El consultante invertido me dice que esta persona en este momento puede estar afectada emocionalmente, tan afectada que incluso su salud física se está viendo comprometida. Es probable que no duerma bien, que no esté comiendo bien. Emocionalmente realmente no le siento muy estable en este momento. La carta del Láker por acá me habla acerca de las peleas y de verdad que siento que son peleas muy fuertes, hay una gran tensión. Puede haber habido una pelea por una tercera persona, no sé si hubo infidelidad o no, aquí no me lo marca como tal, pero sí siento que en la relación de ustedes está influyendo una tercera persona. Más me suena que como tal se trata de amigos, porque esto me habla acerca de amigos, de amistades, de ambiente laboral, de personas que intentan a veces como alejarte. A veces hay gente que cuando, digamos, se ve como soltera o soltera, piensa que todos los demás también tienen que actuar de la misma manera. Sin embargo, ese 4 también me habla acerca de que toda esta situación realmente es pasajera, que esta persona viene dispuesta, así como esta sota de espadas, a luchar por ti, que esta persona viene dispuesta a enfrentar lo que sea para poder recuperarte, para poder hablar, para poder salir avante juntos como pareja en esta situación. Y esto pues realmente representa un muy buen augurio para ustedes. Bueno, vamos a ver entonces ahora qué nos dice el tarot egipcio en este momento y aparece la carta del progreso. Me dice que realmente es una situación en la cual ustedes pueden comenzar a ver una evolución. Era necesario esta pelea, era necesaria esta ruptura, era necesario sacar a flote todo eso que se tenían guardado para poder como empezar de cero, comenzar de cero. Por otro lado, el tarot egipcio también les dice la carta de la inversión, es tiempo de equilibrar las cosas. Miren que aunque aquí me aparece la inversión, la simbología aquí me habla acerca de una balanza. Hay que equilibrar las cosas buenas y las cosas malas. Hay que asumir también responsabilidades, pero también perdonar. Perdonar porque todos somos humanos y todos podemos equivocarnos. La carta del dispensador me dice que esta persona llega dispuesta a decir que quiere Sagitario en el amor. Sagitario amor es una gran bendición como pareja en el hecho de que te imprime mucha energía y mucho color a la vida, ¿sí? Pero Sagitario también tiene la capacidad de irse de tu vida así como llegó. Entonces, siento que esta persona especial tiene mucho miedo de perderte, sabe que cometió un error por imprudencia también, sabe que no tiene las cosas claras respecto hacia dónde va la relación, pero sí tiene muy claro lo que siente por ti. Lo que no sabes hacia dónde exactamente va esta relación. Los ángeles por su parte te dicen habrá castigo y reconciliación. Como te digo, este cierre, esta pelea, este distanciamiento, este enfriamiento de la relación no va a ser definitivo. Va a ser algo transitorio y era algo necesario también para que esta persona aprendiera a valorarte. Vamos a ver qué nos dice el oráculo del amor en este momento y me habla acerca de factores religiosos. Puede ser que también haya implicadas cuestiones de espiritualidad no tan buenas en la separación de ustedes. En ese caso les recomiendo mucho realizarse la limpieza del huevito que les he dejado en la descripción. Y pues es súper importante que puedan como tener la certeza de que espiritualmente van a poder salir de esto. Mucha protección para ustedes, muchas bendiciones. Esta ha sido la lectura para todos aquellos que tienen una personita especial. Y vamos entonces
A ver qué hay con los solteros. Bueno, para los solteros viene, wow, muchas personas aquí. Definitivamente personas de signo, una persona de signo Aries, de signo Capricornio, Tauro, Libra, podría estar allí llegando a tu vida. Siento que es una persona con la cual va a haber una conexión física, sexual y pasional muy grande. Y por otro lado va a haber muchos sentimientos. Esta persona realmente se va a enamorar mucho de ti. Me habla aquí nuevamente de buenos sentimientos y quizá una relación muy muy seria. La siguiente relación que tengas probablemente termine en matrimonio. Y veo mucha conexión, tanto física, pasional, como a nivel emocional. En el plano de lo económico, me dice, es el momento de retomar proyectos que habías dejado por ahí como botados. Es el momento de retomar todas estas cosas a las cuales no les habías prestado como mucha atención. No puedes andar por la vida iniciando cosas y dejándolas a medias. Tú tienes toda la capacidad de terminar, de culminar tus sueños, metas y proyectos. Así que es momento de poder terminar algo que empezaste. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 20, la carta del juicio final, me indica que deberás tomar pronto una determinación, una elección o que saldrá una resolución favorable para ti en asuntos legales. Bueno. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte, te voy a contar cómo puedes ganar premios y lo primero es decirte que hay varias formas. La primera, hay varias formas hay varios premios mejor. Los premios son, uno, la lectura personalizada que sorteamos los viernes. Dos, los sábados vamos a sortear a responder 50 preguntas que nos hayan dejado en los comentarios durante la semana nuestros suscriptores. Y tres, los en vivo, donde les respondo preguntas gratis. Quiero además contarles que para participar deben cumplir con los requisitos que son: primero, estar suscritos; segundo, activar la campanita y darle un like; y tercero, escribir la palabra trébol en los comentarios y en su pregunta. Si van a dejar una pregunta de amor, dejen los dos signos del suyo y el de su pareja. Bendiciones, y les cuento que ya tenemos agenda para octubre, para las citas. Bendiciones y les mando muchos besitos.